¿Qué tal? Hoy vamos a desentrañar una de esas historias que de verdad te dejan pensando. Es la historia de un hombre que llegó al lugar correcto, pero digamos que como 500 años antes de tiempo. Una historia de mapas, mitos y de un descubrimiento que tardó casi 1000 años en ser reconocido. A ver, fíjense en esto que es buenísimo. En Estados Unidos, el 9 de octubre se celebra el Día de Leif Erikson. Y justo al día siguiente, el 10 de octubre, es el Día de Colón. Uno podría pensar que es pura coincidencia, ¿no? Pues no, para nada. Esta cercanía es como la puntita del iceberg de una historia que esconde una diferencia de casi 500 años. Y aquí está el número clave de todo esto. 492 años. Esa es la brecha de tiempo que separa la llegada de Leif Erikson a Norteamérica, por ahí del año 1000, de la de Cristóbal Colón en 1492. Y claro, aquí es donde empieza lo bueno, la pregunta del millón. Si Leif llegó casi medio milenio antes, ¿por qué toda la fama, los libros y los días festivos se los llevó el segundo? Vamos a empezar. Para entender bien por qué el viaje de Leif fue como una oportunidad perdida, primero tenemos que hablar de la persona que vio el continente americano incluso antes que él. Este personaje tomó una de las decisiones más prácticas y, viéndolo ahora, más increíbles en la historia de la navegación. A ver, si pensamos rápido, la lógica diría que fue Leif Erikson. O bueno, lo que siempre nos enseñaron en la escuela, Cristóbal Colón. Pero la respuesta es mucho más sorprendente y, la verdad, un poquito anticlimática. El primer europeo en avistar el Nuevo Mundo fue este señor, Bjarni Herjopsson. Y ojo, no era un explorador ni un conquistador con sueños de gloria, era un comerciante. En el año 985, mientras iba navegando de Islandia a Groenlandia, ¡zas!, una tormenta lo sacó de su ruta y lo mandó directito a lo desconocido. Imaginen la escena. Se va la niebla y de repente ven una tierra nueva, verde, llena de bosques. Su tripulación, seguro, alucinando, le rogó que desembarcaran para explorar. Pero la respuesta de Bjarni fue, básicamente, tengo un cargamento que entregar. Era un hombre de negocios con una entrega pendiente. Así que dio la vuelta y se fue para Groenlandia, dejando atrás un continente entero sin siquiera poner un pie en él. Increíble. Y bueno, la historia de Bjarni y su famosa tierra de bosques se volvió una especie de leyenda de cantina en Groenlandia. Se contó por años y años, hasta que como 15 años después, le llegó el chisme a un joven que no tenía la paciencia de Bjarni, sino que traía la sangre de explorador en las venas. Y ese joven era Leif Erikson, hijo del famosísimo Erik el Rojo. A diferencia del comerciante, Leif escuchó la historia y vio una oportunidad. Hizo algo genial. Le compró a Bjarni el mismísimo barco con el que había hecho ese viaje. Juntó a una tripulación de 35 valientes y se lanzó a encontrar, a propósito, esa tierra que Bjarni solo había visto de lejos. Y a diferencia de Bjarni, el viaje de Leif no fue un accidente. Fue una exploración en toda regla, sistemática. Desembarcó en 3 lugares diferentes y a cada uno le puso nombre según lo que encontraba. Helluland por sus rocas, Markland por sus bosques y finalmente el Gran Premio, Vinland, una tierra tan fértil que la llamó la Tierra de las Vides. Pero aquí viene el gran problema. Durante casi 1000 años, esta hazaña increíble, este primer contacto europeo documentado, solo existió aquí, en las páginas de las sagas nórdicas. Y para la mayoría de los académicos, estos textos no eran historia, eran literatura fantástica, cuentos de dioses y héroes, no evidencia real. Pero ¿cómo es que esta increíble historia pasó de ser un simple cuento a un hecho que no se puede negar? Pues el momento en que el mito se hizo realidad fue tan contundente que obligó al mundo entero a reescribir su propia historia. Escuchen este fragmento de la saga. Imaginan leer esto durante siglos pensando que es solo una buena historia. Describe con mucho detalle cómo los hombres de Leif juntaron uvas y madera, que eran recursos súper valiosos, antes de volver a casa. Era básicamente un reporte de misión disfrazado de mito. Y todo cambió en este año, 1960. Es el momento en que casi 1000 años de folclore chocaron de frente con la ciencia y la arqueología moderna. La prueba definitiva vino de la arqueología. En un lugar llamado Lanseo Meadows, en Canadá, se encontraron los restos de un asentamiento nórdico. La evidencia irrefutable fue un pequeño clavo de bronce, un objeto que, sin lugar a dudas, era de fabricación vikinga. Y de repente un pedacito de metal demostró que las sagas decían la verdad. Bueno, entonces llegamos al punto crucial. Si los vikingos estuvieron ahí primero, y eso ya no se puede negar, ¿por qué todo el crédito, los días festivos y los capítulos en los libros de historia son para Colón? Y aquí está el centro de todo el debate. Por un lado, el argumento para Leif es clarísimo. Fue el primero, un logro de navegación impresionante.
Pero, por otro lado, el argumento para Colón es sobre el impacto. O sea, ser el primero no importa si no cambia nada. El viaje de Ericsson fue un evento local, casi un secreto. El viaje de Colón, para bien o para mal, conectó dos hemisferios y cambió el rumbo de la historia para siempre. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué es lo que define a la historia? ¿Es el acto heroico de ser el primero en llegar a un lugar? ¿O es el impacto, las consecuencias globales y muchas veces brutales de quedarse y transformar ese lugar? La respuesta define no solo a quién recordamos, sino por qué lo hacemos.